Gracias. Muchas gracias, Omar. Realmente reunirnos en este día para estar en esa celebración del Señor, para estar en esta fiesta del Señor. Yo siempre veo estos eventos como el sentarnos como los niños delante de nuestro Señor Jesucristo, dejar que alegre nuestro corazón, que alegre el alma y que nos enseñe, ¿no? Así como Él lo hacía con los apóstoles. Te agradezco en este momento esta oración y le pedimos realmente al Señor que sea Él que venga a hablar a través de todo lo que el Espíritu moverá en este instante. Vamos a iniciar cantamos al Señor, vamos a cantarle, vamos a dejar que adorándolo vamos a entrar a la intimidad con Dios para que Dios sea el que nos hable en este momento. Hermanos, sean todos bienvenidos. Los saludamos desde Coatzacoalcos, Veracruz, esta provincia que enamorada de esta presencia del Espíritu, de todo lo que Él ha hecho, como decía el Padre Diego Jaramillo, tantas veces que recorrió también nuestra provincia, animándonos en la fuerza del Espíritu. Hoy nos sentimos verdaderamente responsables, como ya decía Omar, de una antorcha que se recibe, de transmitir a las nuevas generaciones esta presencia, esta moción de gracia del Señor Jesús. Es el Señor, siempre dice el Padre, canta la mesa, es el Señor, y el Espíritu nos lleva a proclamar esto, como dice San Pablo. Pues vamos, hermanos, a entrar en oración. Para nosotros no hay límites, para nosotros no es una pantalla, para nosotros no es solamente un audio, para nosotros es Dios quien nos envuelve. Vamos a cantarle y a entrar en su presencia. Adorándote, amándote. Cantemos en casa, porque estamos unidos a través de la presencia del Espíritu, porque nos estamos uniendo, porque nos movemos en este mundo, porque ahora el Señor nos envía nuevamente y nos dice: vayan por todas las naciones, vayan y anuncien el mensaje, la buena noticia, hermanos. Hoy quizás no estamos congregados todos, como hemos hecho a través de estos 46 años como servidores, sino que ahora estamos en nuestro lugar escuchando algo nuevo de Dios, una nueva petición del Señor. Por eso te digo en este día: adóralo. Adorándote, Señor, amándote, postrados delante de ti, hoy en casa, en los lugares donde nos encontramos, pero adorándote, con el corazón, con la vida, Señor. Te adoramos, te amamos, te exaltamos. Levantemos nuestras manos en casa, adorándote. Nuestra vida está ahora para Dios, amándote. Nuestra persona está para adorarlo. Y decía claramente el Padre Diego, es que ahora no solamente transmitirán lo que nuestra vida se convierte en testimonio vivo de la oración del Señor, de su presencia santa, de lo que Él está haciendo en nosotros. Adorándote, Señor, exaltándote, postrado nuestro corazón delante de ti, postrando nuestra patria delante de ti, postrando nuestras naciones delante de ti, nuestras diócesis, nuestras parroquias, nuestras comunidades, porque hay algo nuevo que estamos esperando, porque estamos deseosos de que algo nuevo suceda, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, Señor. Hay una gran alegría en nosotros. Quizás pensábamos: ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Pero ahora, Señor, tú nos has mostrado que todo es posible para el que cree. Tú nos has mostrado, Señor, cómo nos mueves con tu Espíritu, cómo te manifiestas, Señor.
cómo vienes a nosotros, te adoramos, te exaltamos. Sherin eriaris mariari, aluaria dirien, eriarishaina, ariariris, oh ariaria, alaria dirieste, maria dirien, aluaria diris maria dirien, aluarie, gloria las meri, seriana, alaria dirien, gemia diris enua, aluaria dirien, adorándote, Señor, exaltándote, glorificándote, abriendo nuestra alma a ti, postrándonos delante de ti. Señor, nuestra vida está en ti, nuestra vida está en ti. Adorar. Díselo, díselo, adorándote, amándote, exaltándote. Esa es la locura del Espíritu. Esa es la locura que nos mueve. Eso es lo que nos lleva a hacer cosas impensables, a tener una vida nueva, a saber que Dios sigue actuando, a tener confianza en Él, a mostrar nuestra vida en Él, a saber que Él va con nosotros. Esa es la locura de la experiencia de Dios, que nos hace pasar límites, que nos hace llegar a donde no pensábamos. ¡Gloria! Pues así como hemos entrado en este momento, a adorar al Señor, a estar con Él, yo he experimentado algo en estos últimos años, que la predicación no va aparte de toda la asamblea, que la predicación es parte de toda una oración donde Dios nos habla, le respondemos en oración, le cantamos, lo adoramos. Por eso en este momento en el que hemos iniciado adorándolo, exaltándolo, vamos a permanecer en oración, vamos a quedarnos en la oración para esperar que Él nos hable. Y la forma como Dios nos habla siempre es en la persona de su Hijo Jesucristo, es esa palabra viva. Y dejaremos por eso que la Escritura nos conduzca en este instante. El día de hoy tomaremos el texto del libro del Génesis en el capítulo 32, versículos del 23 al 33. Y yo sé que para muchos será muy conocido este personaje, incluso habremos leído y estudiado tanto sobre él como es el personaje de Jacob, ¿no? Y todos conocen esta historia. Pero cada vez que nos acercamos a la Escritura tenemos que ser como los niños, dejar que nos vuelva a hablar Dios. Porque su palabra es siempre viva y eficaz, porque su palabra siempre tiene algo nuevo que decirnos. Yo veía el día de ayer el primer tema que daba el padre Diego Jaramillo, que nos decía este cuerpo de Dios, este cuerpo místico que somos nosotros, nos enlaza como hermanos. Y esta historia de Jacob es la historia de dos hermanos, Esaú y Jacob. Y escuchaba yo al padre José que predicaba ayer, ¿no? Y cómo nos hablaba de entrar en esa voluntad de Dios, en eso que parece que se convierte en una oscuridad, pero que Dios va con nosotros. Por eso, cuando el Espíritu mueve,
cuando el Espíritu nos lleva, vamos ahora a dejarnos iluminar por todos estos signos, símbolos que encontramos en la Escritura. Dice la palabra de Dios: aquella noche se levantó, tomó a sus 2 mujeres con sus 2 siervas y a sus 11 hijos y cruzó el vado de Jaboc. Los tomó y les hizo pasar el río junto con todo lo que poseía. Cuando Jacob se quedó solo, estuvo luchando alguien con él hasta rayar el alba. Pero viendo que no le podía, le tocó en la articulación femoral y se dislocó el fémur de Jacob mientras luchaba con aquel. Este le dijo: suéltame, que ha rayado el alba. Jacob respondió: no te soltaré hasta el oso, es un barranco. Y se tiene que atravesar un barranco, se tiene que atravesar este río que es más fuerte quizás. Es como entrar a un momento en el que te encuentras barreras, encuentras límites. Y Jacob, en oscuridad, caminando con todo lo que él tiene que pasar por aguas. Casi que pensaríamos en este momento, Jacob tiene que pasar por momento de cambio, por momento de purificación. Este problema que tiene Jacob lo veremos también después en Moisés. Es como pasar un momento donde vienes acechado por la muerte, donde entras al peligro y donde dices: ¿y cómo voy a salir de este peligro? Dice la Escritura, ¿no? Los tomó y les hizo pasar el río junto con todo lo que poseía. Usted diga conmigo ahí en casa: junto con todo lo que poseía. Dígalo: junto con todo lo que poseía. Entonces, cuando Jacob lo que va haciendo es abandonar todo y decir: lo envió por delante del río, es quedarte en soledad, es quedarte a solas. Y imagínense ustedes cuando se queda solo, todo el torbellino que le puede venir y todos los pensamientos que puede tener y todo lo que puede estar pasando por su vida y todo lo que quizás por dentro hasta pueda sentir el temor, el miedo, el temblor de lo que está viviendo. Ya no tiene seguridades. Este hombre llamado Jacob, que ustedes conocen quién era, este hombre llamado Jacob, dice la Escritura en el capítulo 27, versículo 36 del libro del Génesis. Dice que este hombre era aquel que había suplantado a su hermano. En el versículo 16 dice claramente: luego con las pieles de los cabritos le cubrió las manos y la parte lampiña, dice el libro de Génesis en el versículo 27. Pero desde un principio descubrimos nosotros quién es Jacob. En el capítulo 25, versículo 25 al 26 dice: salió el primero, robicundo, todo él con una pelliza de salea, y le llamaron Esaú. Después salió su hermano, cuya mano agarraba el talón de Esaú, y se llamó Jacob. Jacob, ¿cómo lo define su hermano Esaú? En el versículo 27, versículo 36, Esaú, su hermano, lo llama: con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado 2 veces. Esaú dice que su hermano es alguien que suplanta su identidad. Y nosotros sabemos por qué Esaú dice: él es alguien que me ha suplantado ya 2 veces. Porque es un usurpador de identidad. Es alguien que me ha robado, y me ha robado 2 veces, porque le roba la primogenitura y le roba la bendición.
¿quién es este hombre que está pasando soledad y oscuridad ahí delante de este río de Yabok? Es un hombre que, si recordamos su historia, es un hombre que ha engañado a su padre, es un hombre mentiroso, es un hombre que ha robado, es un hombre que se aprovechó del hambre de su hermano. Esaú tenía comida y que le dice, bueno, sí te doy el plato de lentejas, pero ¿qué? Véndeme tu primogenitura. Este hombre es el que le dice a su padre, claro, padre, cuando le dice, ¿tan rápido regresaste? Sí, padre, regresé bien rápido. Dios me hizo que yo casara tan rápido y por eso te traje a alimentarte. O sea, es un hombre acostumbrado a mentir, a engañar, a robar, a usurpar. Este es Jacob. Nosotros en ese momento solamente descubrimos al final, en este capítulo 32, que es un hombre que está pasando dificultades, que tiene que atravesar, que va a pasar por un momento de oscuridad, por un momento de muerte. Pero en ese momento de muerte, ¿qué es lo que está pasando por la mente de este personaje de la Escritura? Dice, cuando Jacob se quedó solo, estuvo luchando con alguien. Cuando Jacob se quedó solo, estuvo luchando con alguien. La noche, queridos hermanos, según veo en este pasaje, es un momento de una profunda oración. Y esta oración tan profunda está llevando a Jacob a interiorizar. Y está recordando todo lo que él era. Y está recordando todo lo que había hecho. Está recordando todo lo que él había realizado. Tanto es así que miren su oración. A mí me llamó mucho la atención su oración de Jacob, porque su oración se encuentra en el capítulo 32, versículo 10. Dice, luego dijo Jacob, oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. Y miren su oración tan hermosa. Yahvé, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu patria, que yo seré bueno contigo. Qué poco merecía yo todas las mercedes y toda la confianza que has tenido con tu siervo. Qué oración tan profunda de este hombre. Como decía ya ayer el padre Diego, hay que entrar a la experiencia de Dios. Hay que hacer esta vida nueva, pasar de la ley a entrar en la vida del amor y de la misericordia del Padre. Si nosotros leyéramos la primera oración que ha hecho Jacob cuando sale de su casa, su primera oración es una oración así convenenciera: si tú me cuidas, tú me vas a acompañar, tú vas a estar conmigo. Esta oración es del hombre que dice, sé quién soy, sé cómo he vivido. Y tú, Señor, me has bendecido tanto, tú, Señor, me has acompañado tanto, tú, Señor, has puesto en mí tanto que yo no merezco de lo que tú me has previsto, me has provisto, Señor. Dice la Escritura en el libro del Génesis, que poco merecía yo todas las mercedes y toda la confianza que has dado a tu siervo, pues con solo mi cayado pasé el Jordán y ahora he venido a formar 2 campamentos. Líbrame de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl. Aquí está lo que está viviendo Jacob. Jacob ha caído en la conciencia de que sus errores el día de hoy son la consecuencia, son la causa de su presente. Ellos pensaron, Jacob y Rebeca, ¿qué pensaron? ¿Qué pensaron con su madre? Que engañando, mintiendo, iban a tener todo, iban a ser felices. Es decir, el plan de felicidad que Dios tenía para ellos, ellos lo habían cambiado. Y cuando cambiaron el plan de felicidad a través de mentir, de robar, de usurpar, de engañar, ¿qué es lo que les vino? Exilio, porque tuvo que salir de su casa. Casi que se convirtió en un esclavo de su tío Labán. ¿Qué es lo que le vino? El miedo a morir. Hermanos, qué interesante es el cuadro que nos presenta la Escritura acerca de esta noche de Jacob. Dice la palabra de Dios, y entonces
cuando él se quedó solo, empezó a luchar con alguien. Cuando el texto hebreo habla de alguien, está como expresando contra un hombre, por eso a veces se dice que lucha contra un hombre. Está luchando contra alguien, incluso dirá posteriormente el texto, contra aquel, alguien. Podríamos pensar en este instante al ángel, podríamos pensar a muchas cosas que a través de los estudios de la palabra o a través de las expresiones de la iglesia hemos ido entendiendo, pero yo quisiera que hoy alargáramos un poco la mirada y con esta mirada que nos da la presencia del Espíritu, con este acercamiento a la Escritura carismática, descubriéramos lo siguiente. Hay un hombre que está luchando con su realidad. Ese alguien es el interior, quizás, de Jacob. Él está luchando porque por una parte recuerda su pasado. Él está luchando porque Dios quería una felicidad para él y él había cambiado el proyecto de Dios. Él está luchando porque incluso le tiene que decir a Dios sí cuando sabe que va a morir. ¿Y por qué digo que es el momento de que quizás él siente el sí porque va a morir? Porque Dios le dijo regresa, lo dice su oración. Señor, tú me dijiste que yo regrese, líbrame de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. Algunos estudiosos de la palabra de Dios le llaman, es el momento de la agonía de Jacob. Y cuando hablamos de la agonía de Jacob, para todos nosotros seguramente nos llega al pensamiento el momento de cuando Jesús estaba en el Getsemaní. Ese momento que está viviendo el Señor en el Getsemaní, como lo narra Lucas, que hasta suda gotas gruesas de sangre, es para expresar todo lo que está sucediendo interiormente, todo lo que está pasando, lo podemos llamar todo el drama que está viviendo interiormente. En este caso, Jacob. Jacob está sufriendo. Jacob ve cerca, porque por un lado viene su tío con sus hijos a recuperar lo que ellos decían le ha robado a mi padre, a luchar contra él. Por otra parte ve delante de él el río de Jaboc. Por otro lado ve que su hermano Esaú viene con 400 hombres. ¿Cuál es la suerte ya de este hombre? Todo lo que él había hecho, que pensaba que le iba a alcanzar la felicidad, ahora se da cuenta que solamente tiene delante la muerte, que escogió una vida contraria a la voluntad de Dios, que escogió lo que a él le parecía, a sus pensamientos. Y dice la palabra de Dios, no, estuvo luchando con alguien hasta rayar el alba. Es una noche tan tenebrosa, pero viendo que no le podía, le tocó en la articulación femoral y se dislocó el fémur de Jacob mientras luchaba con aquel. Y aquí viene la palabra, o sea, ¿qué cosa es el luchar? El luchar contra Dios, ¿a qué se refiere eso de luchar contra Dios? Es que lo que estaba haciendo Jacob interiormente estaba descubriendo lo que Dios le pedía, hasta que Dios pudiera guiarlo, hasta que Dios fuera su Dios. ¿Y cuándo es que Dios va a ser tu Dios? Dios va a ser tu Dios cuando te rindas. Yo sé que aquí dice que no Jacob, vean cuándo vence Jacob. Dice la palabra de Dios, ese le dijo, suéltame, que ha rayado el alba. Jacob respondió, no te soltaré hasta que no me hayas bendecido. Ese es el triunfo de Jacob en esa noche. Y hacia allá nos lleva todo un momento interior, todo un momento que pasamos en la vida, hasta encontrar
que si mi pasado me ha desviado de Dios y que si ahora estoy delante de Dios y que lo único que me espera delante de mí es la desgracia, la tristeza y el dolor, si hay algo que puedo hacer y algo que puedo hacer y no dejar de clamar y decirle a Dios, bendíceme. Es la experiencia de todo el Antiguo Testamento, reconociéndose cómo es. Siempre le pide a Dios, cada personaje de la Escritura en el Antiguo Testamento, bendíceme. ¿Qué es lo que hace David? ¿Qué es lo que está haciendo Jacob? Bendíceme, no me sueltes. Este momento es tan duro, este momento es tan difícil. Voy a claudicar, estoy a punto de no seguir, estoy a punto de ser vencido. Sin embargo, Jacob sabe que su única esperanza es Dios. Ha entendido que su pasado lo está aniquilando. Ha entendido que su pasado está acabando con él. Jacob ha entendido que por más que él ha querido conseguir por sus propias fuerzas, se ha dado cuenta que ahí no estaba la realización de su vida ni la realización de la felicidad que Dios había proyectado para él. Dice la Escritura, dijo el otro, ¿cómo te llamas? Yo no sé si a ustedes les ha llamado la atención que hay un río, y yo no sé si en este momento cuando este que está luchando contra Jacob le dice, ¿cómo te llamas? ¿Se acuerdan ustedes que cuando el Señor va llamando a sus discípulos, va llamando a sus apóstoles, qué es lo que hace? Tú te llamarás, tú te llamarás, tú te llamarás. Viene el cambio del nombre. ¿Y por qué será que viene el cambio del nombre? Dice la palabra de Dios, Dios dijo el otro, ¿cómo te llamas? Jacob. En adelante no te llamarás Jacob. Y cuando estaba yo leyendo esta parte de la Escritura, decía yo, ahora entiendo por qué a los servidores se les tiene que proclamar esta palabra. Ahora entiendo por qué los servidores en este día, el Señor ha pedido que oremos con este texto. Porque cuando el Señor cambia el nombre, es ahora el que Él viene a guiar tu vida, a estar sobre tus acciones y no lo que tú pensabas. Posteriormente explicaré algo que descubrí leyendo este texto, pero se llamará ahora Israel, porque ha luchado contra Dios, etcétera. Pero si vamos a la traducción de este nombre Israel, significa porque Dios gobierna. Significa que Dios gobierna sobre él, Dios manda sobre él. Como en el bautismo, pasamos el agua, después de pasar el agua, ¿no? ¿Qué se dice? ¿Qué nombre han pedido ustedes para este niño? ¿Cómo se llama? Y viene el agua. El nombre es ahora la nueva identidad, la nueva vida de Jacob. Él es Israel. Y dice la Escritura en el libro del Génesis que ahora te llamarás Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres y has vencido. Jacob le preguntó, dime por favor tu nombre. Hermanos, cuando no entendemos lo que Dios está haciendo con nosotros, ¿qué queremos hacer? Nosotros queremos decirle a Dios, conocer a Dios, entender a Dios, pero miren lo que sucede en la Escritura. El sol salía cuando atravesaba Penuel y él iba cojeando del muslo. Cuando uno ve que este hombre que ha luchado, que ha vencido, se puede decir, va cojeando, ¿qué significa eso? Significa que ahora ha empezado, puede ver en ese cojear toda su historia pasada, pero al mismo tiempo, aunque ve toda su historia antigua y cómo ha querido llevar todo sin dejarse conducir por Dios, ahora
encontramos que Él le llama a ese lugar Penuel. Es un santuario, porque cuando Dios realiza una experiencia contigo, tu vida se convierte en un santuario. Ahora, porque el que gobierna es Dios, porque después de todo el pasado que hayas tenido y Dios te haya llamado a su servicio y te haya cambiado el nombre, Él ahora tiene una misión para ti. Y aunque las marcas del pasado te recuerdan lo que fuiste, esas mismas marcas te pueden hacer ver que Dios ha triunfado sobre de ti y que en esa lucha que has tenido para no soltarlo nunca, Dios ha venido con fuerza y con poder para hacer de ti algo nuevo. Amén. Eso quiere hacer Dios. Eso quiere hacer el Señor. Hermanos, yo cuando estaba leyendo la Escritura para estar con ustedes en este momento, decía yo, es que Dios nos dice, están delante del valle de Jacob. Y están delante, del río de Jacob. Y estando delante del río, es como ponerte a meditar en esa soledad. Porque nosotros estamos en casa, y es ahí en casa donde tienes que preguntarte, ¿qué es mi vida? Fíjense que cuando yo estaba viendo esto de que Jacob roba la bendición y luego Jacob lucha hasta que Dios lo bendice, una cosa es que haya robado la bendición y otra cosa es que Dios haya dicho, bendito eres. Y pensaba a las artimañas que hizo Jacob para ser bendecido. Yo no sé cómo se va presentando la acción de Rebeca en nuestra vida. Rebeca lo que hizo fue ganarle esa bendición a través de mentiras y robarle a Isaac la bendición para Jacob. Y quizás alguno de nosotros ha estado desviando su servicio. Por eso entiendo lo que hablaba el padre Diego Jaramillo, porque quizás hemos estado viendo nuestro servicio de qué manera. El servicio lo estamos viendo como un estatus, como un lugar. El servicio lo estamos viendo como un protagonismo. El servicio lo estamos viendo como un grado de superioridad. El servicio lo estamos viendo como para saciar nuestros vacíos. El servicio lo estamos viendo porque es el único lugar donde puedo mandar y puedo dirigir. El servicio lo estamos viendo incluso como un vacío psíquico donde lo puedo llenar. ¿Qué es lo que había hecho Jacob con sus artimañas? Buscando, apareciendo. Le engaña a su papá, incluso poniéndose piel de oveja. ¿Para qué? Para que entienda que es velludo. O sea, ¿cuántas máscaras no se va poniendo el hombre a veces para aspirar a más cargos, para aspirar a mandar, para aspirar? Y hoy Dios nos dice, espera, porque todas esas artimañas que a veces se van creando y se van realizando, que son muy humanas, porque a través de eso vamos desviando realmente el camino de Dios y el llamado de Dios, dice el Señor, atento, porque miren la oscuridad y la tristeza que pasó Jacob, al no saber descubrir el llamado que Dios tenía. Ya desde un principio se había dicho, si nosotros lo leemos al inicio de la vida de Jacob, en el capítulo 25, ya se había dicho, dice, 2 pueblos hay en tu vientre, 2 naciones que al salir de entre tus entrañas se dividirán, la una oprimirá a la otra, el mayor servirá al pequeño. Había un llamado específico de Dios. ¿Cómo iba a ser? No lo sabemos. ¿Cómo lo iba a realizar Dios? No lo dice la Escritura. Pero Dios había dicho que a través de esa pequeñez se iba a poder conducir a los hermanos. Y yo cuando veía esto decía, gloria a Dios, porque no es tanto quién nació primero o quién nació después, sino la pequeñez es la humildad. Y lo que yo descubrí es el llamado que Dios nos hace a ser servidores en este amor y en esta humildad.
no en la soberbia que a veces se va presentando en algunos lugares, fuera de nosotros, no en nosotros, ¿no? Porque la pequeñez es la pequeñez de la Virgen María, porque la pequeñez es lo que Dios ve. Y claro que es difícil, porque ¿qué es lo que sucede? Esaú quiere matar a Jacob. Y esto también se pasa en el servicio. Una vez que el Señor te lleva, ¿qué es lo que sucede con los demás hermanos? Vienen las envidias. Pero cuando yo pienso en eso, veo que como si hubiera un lugar que queremos alcanzar, pero un lugar terreno, no el lugar de Dios, no la intimidad de Dios, no lo que realmente el Señor está buscando. Por eso esta experiencia de Jacob es tan importante, porque nos lleva a la verdad, porque esta experiencia de Jacob nos pide a cada uno de nosotros entrar con humildad y sencillez delante de Dios. ¿Su oración cuál era? Su oración de Jacob era: líbrame de la mano de mi hermano Esaú, porque le temo. Qué oración tan sencilla. Dice: Señor, tú me has bendecido, Señor, yo no merezco nada de lo que tú me has dado. Pero no hay hipocresía en Jacob. No merezco nada, Señor, y porque no merezco nada, solamente espero en tu fuerza. Esa es la lucha interior, y eso es lo que presenta el libro del Génesis cuando Jacob está luchando. Dice la Escritura, ¿no? El sol salía cuando atravesaba Penuel y él iba cojeando del muslo. Yo cuando leo esto de cuando él iba saliendo de ahí, iba cojeando, se veía toda una claridad de vida. Leyendo este texto de la Escritura, hermanos, yo puedo decir lo siguiente. Y lo que puedo decir es, punto número 1. Yo no sé, pero algunos de ustedes quizás están viviendo una noche oscura, una noche muy larga. Quizás nos habíamos perdido del camino del Señor o de la mano del Señor. Y al habernos perdido de la mano del Señor, olvidamos nuestra pequeñez. Olvidamos que es Él el que realiza, Él es el que conduce. Y entonces entramos a toda una tiniebla y pensamientos y carreras y búsquedas y ambiciones y situaciones y desánimos y tristezas y angustias y desesperaciones. Pero en este instante yo te invito a que te pongas delante del río como se puso Jacob. Y cuando Jacob se puso delante de ese río, dice: manda sus posesiones. Te digo lo siguiente: el día de hoy, todo en lo que tú has puesto tu confianza, deposítalo en Dios. Tus cualidades, tus cursos, tus conocimientos, tus fuerzas. Él se quedó sin nada. Y cuando se quedó sin nada, se dio cuenta quién era. Hermanos, nos hemos puesto tantos títulos, grados, pensar que sin nosotros no se va a poder hacer nada. Es tiempo de dejarlo y decir: Señor, así estoy. Este soy yo. Por eso la intimidad de Dios es presentarle el alma al Señor y decirle: este soy yo. ¿Quién soy? Si fuéramos Jacob, diríamos: uno que le robó a su hermano, uno que se aprovechó de su hambre. ¿Quién soy? Uno que incluso le dijo a su padre anciano que era hijo, que él era, que Dios lo había ayudado para poderle hacer de comer. Tantas mentiras, tantas cosas delante. ¿Quién sois? Ponerse delante del Señor es decirle: este soy, Señor. Uno que se equivocó, que se pensó con cualidades, con capacidades, que se pensó más fuerte. ¿Quién soy, Señor? Este soy.
envuelve todo en la soledad. Soledad es tú y Dios. Y ahí vendrá la lucha. ¿Qué significa la lucha? Vendrá la oración suplicante, vendrá una oración sincera, vendrá una oración de amor, vendrá una oración donde tú le digas al Señor: esta es mi verdad, y esta verdad que soy yo, te suplico, ayúdame a pasar este río, ayúdame a vencer, auxíliame, porque cuando yo pase eso sé que viene un momento de muerte. Y este tiempo que vivía Jacob era un tiempo nuevo que venía. Hermanos, eso quiero anunciarte de parte del Señor en este día, que viene algo nuevo, que los momentos difíciles, que los momentos de dificultad son tiempos de que viene algo nuevo. Amén. Viene algo nuevo. Y por eso el Señor nos ha estado reuniendo, por eso nos reúne en este día, porque viene algo nuevo, donde entregarás, donde entrarás. Pero primero, dile al Señor: aquí estoy, este soy, despójate de ti. Y deja que el Señor actúe, y deja que el Señor te hable. Esa lucha de Jacob ha sido una lucha tan feliz, de tanta alegría, de tanto gozo, de poder experimentar su pequeñez, su debilidad, su fragilidad, su vulnerabilidad. Y cuando él logra experimentar eso delante de su Dios, recibe la fuerza que le viene de lo alto. Dios gobierna sobre él. Dios es su Dios. Dios es su Señor. Y por eso puede hacer algo distinto, algo nuevo. En esta mañana, en este día, hay que despojarnos para poder entrar a la intimidad con él. ¿Se acuerdan lo que el Señor le dice a Moisés? Quítate las sandalias porque el lugar que pisas es santo. Y cuando uno es servidor y tiene que ir hacia los hermanos, es una tierra santa que hay que saber servir y que hay que saber presentarse delante de ella. Decía yo que cuando veo cómo este hombre está luchando en esa noche, ¿cuánto estás luchando tú hoy? Ayer me llamaba la atención cuando el padre Diego Jaramillo decía, ¿qué cosa es esto? ¿Qué se hacía antes en la renovación? La renovación no nada más era una reunión y una oración. La renovación nos llevaba a nosotros a vivir realmente como hermanos, viéndonos los unos a los otros. La renovación nos llevaba a ver verdaderamente comunidades cristianas. Y eso tenemos que renovarlo. No se trata de encuentros, no se trata solo de retiros, sino se trata de que haya comunidades verdaderas, hermanos verdaderos. Había un punto de la Escritura en el que el Señor ponía una luz, el rompimiento entre Esaú y Jacob, porque no hay fraternidad. Y en este tiempo el servicio empieza a ser la luz de las nuevas comunidades que surgen después de la situación que vive el mundo. Hermanos nuevamente, no que se envidian, no que luchan por cargos, no que buscan otras cosas, sino hermanos que glorificamos al Padre con lo que Dios nos ha dado. Sentarse delante de este texto de la Escritura, del libro del Génesis, es experimentar cómo el Señor en una tiniebla y en una oscuridad, en una noche, viene a dar la luz. Que el Señor el día de hoy te ayude a encontrar la luz que tú necesitas. Que el Señor en este día te ayude a encontrar las direcciones que debes de tomar. Que el Señor te muestre qué es lo que te ha pedido. Que el Señor te haga despojarte de lo que no te sirve para servir a Dios. Que el Señor te lleve al encuentro del hermano
que te rechaza, que te odia, que te juzga, que te critica, del hermano que te está esperando para matarte, que el Señor te haga presentarte con su poder, con su gracia, con su amor, para que muchos crean en su Hijo Jesucristo. Hermanos, entrar a la intimidad con Dios es para salir a bendecir. Con esto termino. Cuando Jacob fue bendecido por Dios, Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Y una vez que Jacob, ahora llamado Israel, se aparte de ahí, ¿cómo le llama a ese lugar? Él le da nombre a ese lugar. Cuando tú sales de estar en este espacio de Dios y en esta intimidad de Dios, sales a cambiarle el nombre donde había oscuridad, donde había cosas contrarias a Dios. Sales a bendecir. Por eso Jacob, cuando salió de ahí, salió y cambió el nombre. Le puso a ese lugar Penuel, le puso santuario de Dios, para que en cada hombre, en cada hermano que te vea, se pueda bendecir, para que cada hermano pueda ser un santuario de Dios. Qué hermoso texto de la Escritura. Nuestro pasado nos hace recordar que estamos para bendecir a todo hermano. Nuestro pasado nos hace recordar, por eso va cojeando, ¿no? Porque aquel signo le hará recordar la gracia que Dios actuó sobre él para que no olvide todo lo que viene ahora en su vida, su misión. Y todo nuestro pasado no es para estar replegados y tristes y angustiados en el pasado. El pasado nuestro es para ver la gloria, la acción, la misericordia de Dios que nos llama ahora a actuar con misericordia hacia el otro. Y que cuando te desvíes, solo contempla lo que Dios hizo hace mucho tiempo, hace algún tiempo, cuando se encontró contigo. Por eso, la experiencia con Jacob, ¿cómo la podríamos llamar? Esta lucha de Jacob, ¿cómo la podrías llamar? ¿Cómo la podrías denominar? La podrías llamar la experiencia de la intimidad con Dios que nos lleva a la bendición. Amén. La experiencia de la intimidad con Dios que nos lleva a la bendición. Pues vamos en este momento a pedirle a Dios que anide eso en nuestra alma, que anide este llamado en el corazón, que anide esto en nuestra vida. Yo sé que en este momento van a empezar a surgir muchas cosas en ti. Yo sé que la palabra de Dios dice más, porque te has empezado a imaginar a Jacob, te has empezado a imaginar el río, te has empezado a imaginar cuando se despoja, te has empezado a imaginar cuando está con el ángel, te has empezado a imaginar cuando no lo quieres soltar, te has empezado a imaginar cuántas veces has estado orando, tu oración perseverante está, que le pides a Dios que te ayude, que te convierta, que te dé fe, que le pides a Dios salir, que le pides a Dios estar. Hermanos, abandonémonos a Él en este instante. Yo te pido que sigamos en oración. Empezamos en oración, escuchamos la voz de Dios y seguimos en oración. Cantamos. Y oramos en este momento. Señor, poder contemplar a Jacob es contemplar a un mentiroso, a un usurpador, a un aprovechado, a uno que va viviendo más por sus inspiraciones humanas, por sus deseos humanos. Contemplar a Jacob es ver que a toda costa se quieren alcanzar cosas. Contemplar la vida de Jacob, Señor, es ver nuestra historia. Hemos querido rechazar tu plan, nos hemos alejado,
Señor, contemplar a Jacob es quizás descubrir en este día que hemos equivocado tus planes. Contemplar a Jacob es descubrir, Señor, nuestras aspiraciones humanas, nuestros deseos humanos. Y estar en este instante, en esa oscuridad, en esa soledad, y descubrir quién somos. Te gritamos hasta el cielo, Señor, bendíceme. Dile a Dios: